¿Quiénes son? ¿Quiénes son de Cristo? Amén. Alégrense, hermanos, porque somos o no somos. Y esta clase está muy interesante también, ¿verdad? Bastante interesante, como todas las clases, como la semana pasada también se hablaba de el fortalecimiento de la educación cristiana en la iglesia. ¿Cómo es que se tiene que ir fortaleciendo? ¿Sí? Y se hablaba acerca de precisamente lo que dice allá en Timoteo, capítulo 3, 16, que dice que toda la escritura es inspirada por qué? Indiscutiblemente, ¿verdad? Así que la escritura, toda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Sí, la hicieron hombres, ¿verdad? Pero también allá en el Apocalipsis, en las epístolas del apóstol Pedro está de que la escritura fue inspirada por santos hombres del Señor, ¿verdad? Entonces, muy interesante, hermanos. Ahora el título de la lección: una nueva manera de vivir. ¿Qué significa esto para nosotros? Muy interesante. ¿Cómo va a ser esa nueva manera de vivir ahora nosotros en Cristo? Y bueno, aquí en el pasaje que está para la lección de esta tarde, ya hermanos, es en Gálatas capítulo 5, en los versículos del 16 al 26. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Ya hasta vamos a tener un poquito de tiempo ya, pero trataremos de Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Y este pasaje hermoso de la palabra dice algo muy interesante: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aquí vamos a ver algo interesante en la palabra, ¿verdad? ¿Qué son esas obras de la carne y cuáles son esos frutos del Espíritu? Vamos a leer esto, hermanos, todos de manera alternada. Capítulo 5 del 16 al 26. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es el Espíritu, y el del Espíritu es la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los mandamientos que han hablado por mucho antes, pero que tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, engañándonos unos a otros.
Amén. Es palabra de Dios. Esta hermosa porción de la palabra nos habla, hay dos cosas, ¿verdad? Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí en su libro, hermanos, hay un versículo, siempre en las lecciones, no sé si se han dado cuenta, en su libro hay un texto para memorizar. Nada más que aquí el texto para memorizar, bueno, ya es la traducción de las Américas. Sí, es una traducción de la traducción de la Biblia de las Américas, que bueno, está un poquito más explicado. Pero vamos a tratar de, vamos a leer dos veces en la versión que nosotros, y está hasta más cortita, en la versión que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, ¿verdad? Vamos a darle lectura ahí al versículo número 24. Gálatas capítulo 5, 24, hermanos. Entonces, ¿cómo dice? Pero los que son de Cristo, otra vez, hermanos. Entonces, por eso les decía yo ahorita, hermanos, fíjense, a ver, esto es para reflexionar y para meditar así profundamente, ¿sí? Acerca de, por ejemplo, acerca de del mensaje de la palabra que escuchamos, ¿sí? ¿Cuántos estamos seguros de esa vida de esa vida perdurable? Ahorita vamos a morir dentro de unos cuantos años, pero esa vida perdurable, ¿cuántos estamos seguros de tenerla? Digan amén, hermanos. Amén. O somos o no somos de Cristo. ¿Sí? La palabra del Señor aquí dice que los que son, ¿sí?, de Cristo, ¿qué?, han crucificado la carne. Y habla de la carne. Y no es la carne, por ejemplo, muchos pueden decir la carne de nuestro Señor Jesucristo. No, habla de la carne esta propia que tenemos nosotros. ¿Sí? Y vemos, y vean ustedes cómo es la palabra. Por eso a veces yo comento con mi esposa, la palabra del Señor es indudablemente un reto de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días para crecer en ella. Todos los días. ¿Sí? Fíjense, esta palabra aparentemente está, bueno, en la versión que está aquí en el libro, traducción de las Américas, dice: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Sí? Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, entonces debemos obedecerlo en todo. Hermanos, esto es muy importante. ¿Sí? Y vean ustedes, de lo que leímos ahorita en este pasaje, hay dos cosas tremendas para nuestra vida espiritual delante de Dios. Le digo dos cosas tremendas, ¿sí?, porque una es todo lo que tenemos que dejar. Y yo conté ahí como 17 cosas. Como 17 cosas que tenemos que dejar. Pero en el primer versículo dice, de lo que leímos ahí, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 25 también, ahí dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? O sea, la palabra andar, ¿sí?, la palabra caminar, correr. Entonces, dice: si andamos en el Espíritu, si andamos caminando con el Espíritu del Señor,
Entonces, las innumerables cosas que también se mencionan en la palabra, las tenemos que hacer un lado. Porque indudablemente desde, por ejemplo, desde el pensar hasta el hacer, no debe de estar ya en nosotros, hermanos. Vamos a ver ahorita, fíjense. No vamos a tener mucho tiempo aquí. Hay muchos versículos en cuanto a ese andar con el Señor. Pero pues si tienen ustedes ahí para anotar, en Romanos 8:13 nos habla acerca de esto. En Efesios capítulo 5 y 18 también. Colosenses 3:16 también. Ahora, el andar en la carne, en Romanos capítulo 7 y versículo 5, nos habla de esto. Y en 1 de Juan 2:16 también. Pero también ese deseo de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, dice el versículo 17. Vamos a tratar de ver este pasaje de la palabra del Señor, que indudablemente nos está invitando a dejar aquello que nos puede estorbar en nuestra espiritualidad, y que es mucho. Son muchas cosas. Fíjense, el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y claro que estos pues se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos hacer. Y vamos a leer allá en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo número 7, de los versículos 7, hermanos. Romanos capítulo 7, en el versículo 15. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Y vean ustedes cómo parece que es como una parábola o es un juego de palabras lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 15 hasta el 23, hermanos. A ver. Dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. A ver, mi hermano. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí. Entonces quiere decir que es una lucha que tenemos diariamente contra el pecado, ¿sí? ¿O no? Todos los días, ¿sí? Porque acuérdense que también en la palabra dice que aquel que dice que yo ya no peco, ya no tengo malos pensamientos, ¿sí? Indudablemente que pues están mintiendo, ¿verdad? El pecado siempre va a estar morando en nosotros. Pero vean aquí que dice, por eso dice aquí muy claramente, el deseo de la carne, ciertamente que es contra el espíritu del Señor. Y el del espíritu es contra la carne. Entonces allí hay una lucha, ¿sí?, entre sí, pero para que entonces no hagamos lo que nosotros queramos hacer. Ahora,
ahora vamos a ver una forma de vida incorrecta. En el libro está una nueva manera de vivir. La forma de vida incorrecta es muy larga, hermanos. Y dice aquí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Hace falta algo? ¿Podríamos añadirle todavía más? ¿Sí? Si quieren, vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Al final, en este versículo 32 de Romanos, ¿verdad? Capítulo 1 dice, sino que no solo las hacen, o sea, todas estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Terrible es esto. Terrible es esto, hermanos. Y luego allá en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Quítense de vosotros, dice. ¿Sí? Sigue aumentando el número de las obras de la carne, como dice aquí en el versículo 19 de Gálatas. Y luego en Colosenses capítulo número 3, versículos 5, 8 y 9. A ver si alguien por acá con voz fuerte puede leer. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sí, amén. Estemos alegres, hermanos, porque contra tales cosas tenemos que luchar diariamente, todos los días. ¿Sí? ¿Cuántas cosas enumeramos ahí? Hasta perdimos la cuenta, ¿verdad? Son muchas. Por eso les decía yo, desde un mal pensamiento hasta el hacer, tenemos que dejarlo hablar. Para poder vivir o para poder tener, como dice el título de la lección de hoy, una nueva manera de vivir. ¿Cómo dice segundo de Corintios 5:17? Yo creo que muchos se lo saben.
¿Sí lo escucharon, verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas, dice. Pero ahí está el verbo estar, hermanos. Lo interesante de todo esto es estar en Cristo. Si no estás viviendo, o como dice aquí, andando, no andas en el Espíritu, viviendo en el Espíritu del Señor, cuidado, son como 50 cosas aquí que pueden llegar a tu vida y pueden perturbarte en tu vida espiritual. Son muchas, ¿sí? Es interesante que en la palabra del Señor no marca una ni dos cositas, ¿sí?, que están en contra de no andar en el Espíritu de Dios. Entonces, pues tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo. Por eso, ahorita ya se me pasó la lectura de la palabra, hermanos, en la semana. ¿Sí? Es muy importante estar siempre cobijados con la lectura de la palabra del Señor, para que no tengamos en ningún momento, ¿verdad? Bueno, en ningún momento pensamientos ociosos. ¿Sí? Y no nos dejemos llevar por ninguna de todas estas cosas. ¿Sí? Si vieron ustedes, son muchas. De todas estas cosas en las cuales nos tenemos que apartar. Y aquí en su libro hay un versículo de Juan 4:23, que esto fue cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana, cuando le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Salud? En espíritu y en verdad, dice ahí en el libro, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? En la mañana, en el culto del tiempo de oración, por ahí mencionaba mi hermano David, ¿verdad?, que si en verdad anduviéramos caminando delante de Dios, en el tiempo de oración ya más o menos más de la mitad de la iglesia ya estuvieran presentes. Entonces, pues también eso a veces es cierto, a veces nos gana la flojera. Muchas cosas. A veces no hay el debido interés por buscar al Señor. ¿Sí? Y ahorita viene lo bueno, ¿verdad? Ahorita estamos viendo todas estas cosas que en un momento dado nos pueden desanimar. Ahí está ahorita la invitación de mi hermano Ray, ¿sí?, por ir y proclamar el Evangelio, ¿sí?, en donde quiera que sea. Entonces, hay que andar muy en movimiento, hermanos, porque son muchas cosas que nos pueden debilitar o nos pueden hacer caer. ¿Sí? Muchas cosas. Y luego finalmente en el versículo 21, ¿verdad? Al final del versículo les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a estos Gálatas, que, bueno, como ya es la hora, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dicen, no heredarán el reino de Dios. Entonces,
la palabra del Señor nos invita, ¿verdad? Es una invitación también que nos hace a no caminar en cosas que desagradan al Señor. Dice que los que hacen todas estas cosas, que son muchas, no heredarán el reino de Dios. Así, categóricamente lo dice. Y son muchas cosas. Pero ahora la forma de vida correcta que tenemos que debemos tener delante de Dios, ¿cuál es? ¿Se dieron cuenta que cuántas cosas o de cuántas cosas nos tenemos que apartar para verdaderamente andar en el Espíritu del Señor? Tenemos que apartarnos de muchas, hermanos. Pero acá, en la nueva forma de vida correcta que debemos tener, ¿cuántos son? Sí, bueno, sí lo han de saber. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Son 9, ¿verdad? Son 9 frutos del Espíritu que, teniendo los hermanos, ya estamos aprobados. Ya estamos del otro lado, como dicen. ¿Sí? La cosa es tenerlos, envolvernos con ellos, practicarlos, ¿sí? Y ponerlos por obra. Entonces, el fruto del Espíritu, hermanos, el primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así es. Amén. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Porque indudablemente que la ley produce conducta y actitudes injustas. ¿Salud? La ley produce, dice, conducta y actitudes injustas. ¿Y cuáles son? Todo lo que leímos ahorita, hermanos. ¿Sí? Que son, pero bastantes. Ahora, pero son 9 cosas. O sea, son 9 los frutos del Espíritu. Y todavía aún más se envuelven en uno solo. ¿Sí? En uno solo, el cual es amor. ¿Y por qué? Bien, vamos a buscar allá en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y fíjense lo que dice ahí el Señor. A ver. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si realmente amas a Dios, pues ya tienes todos los frutos del Espíritu en tu vida. Amén. ¿Cierto o falso? Entonces, aún más, por eso le digo, en una sola cosa se resumen los frutos del Espíritu. Para que dejemos las 20,000 cosas que pueden estorbarnos y ser cosas desagradables, cosas que no agradan a Dios. ¿Sí? Son muchas cosas. Pero entonces, por eso el primer fruto del Espíritu es amor. Y los demás, por eso dice, por eso dice aquí la palabra, el que no ama, pues no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sí? Y aquí en su libro hay
palabras que dice que con la ayuda de un diccionario describa las siguientes palabras. Uno me di a la tarea de buscar el significado de las palabras que enumeran nada más aquí. Y si ven ustedes, están combinadas. Si tienen su libro ahí abierto en la página 77, ahí está este ejercicio. Que lógicamente que estas palabras son no del diccionario normal, secular, como dice, sino es del diccionario bíblico. Y dice ahí en su libro, el significado de pasión. Le decía yo, me di a la tarea de poner qué significa pasión. Es la pasión principalmente de Cristo. Preferencia, dice, por preferencia viva por algo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Pero luego viene una palabra terrible, ¿verdad? Fornicación. ¿Qué significa eso? Y dice aquí el significado que yo busqué: estar con otra persona fuera del matrimonio. Así nada más, ¿verdad? Estar con otra persona fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Ahora, idolatría, simple y sencillamente adorar ídolos. ¿Estaremos adorando ídolos hoy, hermanos? Para mí que sí. ¿Y son de el celular? Sí, muchas cosas. Solamente que el Señor nos manda, ¿verdad?, a que esos ídolos no aborden nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ciertamente dice mi hermana, los nietos, sí, ciertamente los nietos a veces nos quitan mucho tiempo. Pero he aquí que ahí está en nosotros los abuelos, en un momento dado, educar a nuestros nietos en la palabra. ¿Sí? Así que mis nietas, ya las que tienen ya más, tengo un nieto chiquillo todavía, pero las nietas a veces ya que quieren prender la televisión y ver las caricaturas en unos momentos de teología. Ahí en la misma televisión, hasta eso, la tecnología ya la tenemos nosotros ahí, hermanos. Tengo una televisión que ya la tengo codificada al internet. Entonces, inmediatamente, ¿qué les hago? Les pongo cantos para los niños. Vamos a alabar al Señor primero. Ya después ahora le pongan lo que quieran ver. ¿Sí? Pero lo primero, lo primero. Entonces, hay mucha idolatría en nuestro derredor, hermanos, que tenemos que también, como les digo, sí hay idolatría, pero que esta no estorbe nuestra vida espiritual. ¿Bien? Ahora, el adulterio, y yo le puse, bueno, el significado que encontré por ahí dice violación de la fe conyugal. ¿Sí? El adulterio. Aquí no debe de pasar esto con nosotros, hermanos. Absolutamente para nada. Colérico. ¿Qué significa colérico? Persona, le puse el significado aquí, persona que se enoja de cualquier cosa. ¿Sí? Hasta que lo miren, ya se está enojando. ¿Sí? Persona que se enoja de cualquier cosa. Espero que aquí no haya ningún colérico, hermanos. ¿Sí? Aquí no, hermano, Saliendo quizá. Entonces, colérico.
a los deleites carnales. Porque hoy en día, hermanos, hasta los que utilizan el internet se han dado cuenta, a veces hay escenas fuertes que salen de momento ahí. Por eso también hasta eso hay que tener mucho cuidado en eso. Y puede haber también en un momento dado que diga, ay, voy a buscar a ver qué cosa hay ahí. La lascivia. Que eso en el cristiano, hermanos, a nada debe de haber. Son algunas cositas que son algunas palabras nada más que pusieron aquí como ejercicio. Ahora, la herejía, ¿qué es la herejía? Y el significado que yo encontré aquí es error en materia de fe o hacer daño a personas, animales o cosas. Esa es la herejía. Error en materia de fe. Por ahí escuché la palabra que dijo también el pastor hace rato. Voy a hablar de herejía por ahí, pero no es cierto. Error en materia de fe o hacer cosas o hacer daño a personas, animales o cosas. Porque también ponga usted que no a animales, no a personas, nosotros aquí, pero a veces sí podemos enojarnos con un animalito. O nunca se ha enojado con un animalito. Al menos yo sí. Yo sí. Se meten mucho los gatitos ahí a la casa, al porche. Y sobre todo gatitos que andan haciendo pipí por todos lados. Entonces, ahí hay que tener tranquilidad. Le digo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a barrer, voy a cambiar, voy a echarle algo. O a veces llega hasta la mente de uno y dice, no, ¿por qué le voy a hacer? Le voy a echar veneno a este animal porque no va a haber de otra forma. ¿Sí? Entonces ya estoy cometiendo una herejía ahí, ¿verdad? Pero entonces quiera el Señor que nos libre de estos pensamientos. Error en materia de fe o hacer daño a personas, animales o cosas, la herejía. El fruto, va a empezar, el fruto que habla la palabra, ¿verdad? Y yo busqué ahí el significado de fruto es el producto ciertamente de la tierra, pero también es el resultado final de una actividad. Como una actividad evangélica, ¿sí? Como lo que Ray por ahí está queriendo hacer en la visita a la clínica 25. Bien, lo que se hace en la 34. ¿Sí? Bueno, ese es el resultado final de una actividad. Ahora, el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuántos se gozan ahorita? Gócense, hermanos. Estamos aquí aprendiendo todos. ¿Sí? El gozo, dice el significado de esto es el sentimiento de alegría o placer obteniendo algún bien. ¿Sí? Fíjense, sentimiento de alegría o placer obteniendo algún bien. ¿Y esto es cierto o falso? Nosotros nos sentimos con el gozo porque sabemos que el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Ven? Por ello nos sentimos gozosos. Si no, nos sentiríamos ¿qué? ¿Cuál es lo opuesto al gozo? Tristeza. Diría por ahí hasta una palabra, hay compungidos. ¿Sí? No obtenemos nada.
gozosos o no. Bien, sentimiento de alegría o placer, obteniendo algún bien. Ahora la paciencia. La paciencia. Ande. Paz, así es. Las dos cosas. ¿Sí se dieron cuenta? Paz con ciencia. Muy bien. Y dice aquí el significado, ¿verdad? Resistir con firmeza, ¿sí? Resultados aún negativos. ¿Sí? Es cierto. Resistir con firmeza resultados aún negativos. Porque si estoy en una fila y estoy esperando que me den un bono que adquirí por ahí o me saqué un premio, no importa que la fila dure horas, ¿verdad? ¿Me voy a impacientar? Pues no, porque me van a dar algo. Pero si estoy en la fila donde están poniendo una vacuna, por ejemplo, por decir algo, o en la fila para ir y pagar el predial, ¿sí? O ahorita, por ejemplo, que en este año creo que todos los que tenemos auto nos sentimos contentos, porque nada más se pagó ¿qué? ¿Qué es lo que se pagó? El refrendo. No fue refrendo. Nada más se pagó. La cosa es que se pagó muy poco. Hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Pero si hubiese habido emplacamiento y refrendo y cuanta, ¿sí? Estamos en la fila ya, ¿por qué no se apura? Impaciente. Entonces, resistir con firmeza resultados aún negativos. O cuando nos sacan sangre y vamos por el resultado, ¿qué pasó ahí? Ahora, la mansedumbre. ¿Qué significa esto de mansedumbre? El mismo Señor Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El significado de esto es la virtud que modera, dice, la ira y sus efectos desordenados. ¿Está bien el significado? El significado de la mansedumbre, virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Porque quien no tiene mansedumbre o tiene, pues se vuelve iracundo, ¿verdad? Se vuelve enojón. Pero el Señor mismo nos manda a que seamos, ¿sí?, mansos y humildes de corazón, dice la palabra, pero también lo dice el Señor. La templanza, por último. ¿Qué es la templanza? Es la sobriedad o moderación de carácter. Eso es lo que también como cristianos nos llaman a que moldeemos nuestro carácter, porque también eso influye mucho, ¿sí? Si tenemos un carácter así irascible, pues nos vamos a enojar de cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice aquí que es la sobriedad o moderación de carácter. ¿Eso qué significa? Templanza. ¿Sí? Podríamos seguir aquí, hermanos, pero ya se nos fue el tiempo. Pero allá en sus lugares, hermanos, pueden ustedes leer aquí, inclusive al final de la lección, hay una,
¿cuántos de estos frutos, de los frutos del Espíritu, no de los que leímos, cuántos de estos frutos cree haber desarrollado usted? Esto lo vamos a llevar de tarea, hermanos. La próxima semana lo preguntamos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que? Porque el cristiano verdadero debe de estar inundado de todos los frutos del Espíritu. Todos los frutos estos los tenemos que tener en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Son 9. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos, hermanos, nos va a estorbar en nuestra vida espiritual. Y por eso es que dice aquí el primer versículo del pasaje que leímos. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto para que tengan esos frutos, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Y si ven, vamos a darle lectura a Romanos capítulo 8, versículo 1 y terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, fíjense, léanlo ahí, hermanos, ustedes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la tarea es, hermanos, como dice ahí en su libro, ¿cuántos de estos frutos quiere haber desarrollado usted? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, qué bueno eres, Señor. Porque indudablemente, Padre, en tu santa palabra nos hablas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer delante de ti, Señor? Y de cuántas cosas, Padre, nos tenemos que alejar. Cosas, Padre Santo, que nos pueden hacer debilitarnos, nos pueden hacer caer, nos pueden, Señor, pecar, Señor, delante de ti, Señor. Por eso es que te suplicamos, oh Dios, que tu buen Espíritu, Padre, esté siempre, Señor, en nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos anime a dejar, Señor, todo aquello que estorba y que no te agrada, oh Padre. Por eso permite, Señor, que desde ahora en adelante, Padre, dejamos, Señor, esas obras malas de la carne que nos hacen, Señor, pecar delante de ti, Señor. Y dejemos o andemos, Padre Santo, en el Espíritu. Y así, Señor, dejar todas aquellas cosas que son desagradables delante de ti. Padre, permite que caminemos así, Señor, tomados de tu mano poderosa, con la presencia de tu buen Espíritu en nuestras vidas. Gracias te damos, pues, oh Dios, porque, Señor, sin duda, tú has estado en medio de nosotros hasta este día. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.